Te amo, Señor, fortaleza mía, roca mía, castillo mío, libertador. Dios mío, en quien confiaré, si mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvación. Dios mío. Así bien, hermanos, muy buenos días. Hoy es lunes 28 de febrero, lunes de la octava semana del tiempo ordinario. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo del 17 al 27. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo. Se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya conoce los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Él replicó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús, fijando en él su mirada, lo amó y le dijo: Una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír estas palabras se entristeció y se fue apenado, porque poseía muchos bienes. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: Qué difícil es para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Los discípulos se quedaron sorprendidos de estas palabras. Jesús añadió: Hijos, qué difícil es para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Y los discípulos se asombraron aún más y comentaban: Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: Es imposible para los hombres, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy tenemos en el Evangelio el encuentro de Jesús con el joven rico. Un muchacho bastante inquieto, un muchacho peculiar en todo sentido. Un muchacho que tenía muchas riquezas, pero sin embargo tenía el corazón insatisfecho. Él buscaba algo más. No se contentaba con las cosas que tenía, sino que había algo que tenía que llenar. Y es por eso que corriendo va, se postra delante de Jesús y le dice: Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dice: cumple los mandamientos. ¿Cuáles?, dice él. Y Jesús le enumera los 10 mandamientos. Y él responde: Maestro, eso lo he hecho desde muy joven. Era interesante, hermanos, que este joven no solo era rico, sino también era virtuoso. Ya son dos cosas que no son comunes, ¿verdad? Porque lo normal es encontrar un joven, pero no rico. Normalmente es encontrar un adulto rico, porque ha tenido tiempo, se ha organizado, ha hecho negocios, etc. Pero este era un joven rico. Seguramente por ser virtuoso, por ser inteligente, por ser disciplinado, había logrado amasar una buena fortuna. Pero Jesús le hace una propuesta. Primero dice el Evangelio que lo miró con cariño, lo amó y le hizo una propuesta. Si quieres ser perfecto, si quieres alcanzar la vida eterna, ve, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Este joven, hermanos, había encontrado un tesoro. Este tesoro es Jesús.
Este joven se había sentido fascinado por la persona de Jesús y sentía que él era la persona calificada que podría decirle lo que él estaba anhelando y esperando. Pero sin embargo, este joven no estuvo a la altura de pagar el precio de lo que le pedía Jesús. Dice el Evangelio que este joven se entristeció y se fue. Se fue triste. Prefirió riquezas a tesoro. Prefirió sus cosas materiales a seguir a Jesús. Hubiera sido un gran discípulo, pero sin embargo él prefirió ¿qué cosa? Los bienes materiales. Por eso, hermanos, yo creo que el día de hoy también esta propuesta es vigente y esta decisión también, porque estoy convencido de que Dios llama a muchos jóvenes, pero sin embargo, poniendo en la balanza el proyecto personal y la propuesta de Dios, a veces sucede de que uno escoge el proyecto personal. Y es penoso, ¿por qué? Porque se queda todo esto en el proyecto frustrado de un gran discípulo que hubiera podido ser este muchacho. Dios nos propone, hermanos, y cuando propone algo es lo mejor. Y Jesús llega a una conclusión y se las dice a sus discípulos: qué difícil le va a ser a los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Y lo dice en 2 oportunidades y lo vuelve a repetir y les dice: hijos, qué difícil le es para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Le es más fácil entrar a un camello por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. ¿Cuál es el problema de todo esto? Estar apegado a las riquezas, hacer de las cosas materiales tu tesoro, tu Dios. Entonces ahí sí se convierte todo esto en un problema. Mientras el dinero y las cosas materiales sean siervos, ¿qué quiere decir? Sirvan simplemente y no sean señores, todo va bien. Pero en el momento que ocupan un lugar tan importante, entonces ya la cosa es complicada. Por eso que Jesús, hermanos, nos invita a servirnos de las cosas materiales, pero con libertad, a no permitir que nuestro corazón se quede pegado a las cosas materiales. Y así, si escuchamos el llamado y la propuesta de Dios, le demos un sí generoso, que no nos vamos a decepcionar, a defraudar. Paz y bien, hermanos, vamos a recibir la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Que Dios Todopoderoso los bendiga, los proteja, los guarde, les muestre su rostro, les conceda paz, salud, protección y bendición. Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Paz y bien, hermanos.